Hola, esto es Juristendencia, donde procuramos que el derecho y la justicia sean la tendencia. Bienvenido, Roberto Delgado, gran amigo y colega. Bienvenido a esta segunda temporada de Juristendencia. Volvemos con fuerza. Primer episodio. Un honor, Ezequiel, volver a compartir este espacio contigo. Tú que has estado tantos años en la defensa de los derechos humanos y de las libertades, ¿no? Sabes que espero que en esta temporada la tendencia sea juristendencia. Esperamos que sí. Esa es un poco la idea de esta segunda temporada. Como toda primera temporada, bueno, siempre se quiere buscar un poco más, conocer más de lo que pasa al día a día con el tema del derecho en Venezuela. Y creo que este espacio es justamente para rescatarlo, ¿no? Vivimos ahora en el 2026. Así es. Creo que el escenario es distinto y se invita un poco al diálogo, a la opinión pública, pues y a la asociación, ¿no? Y esto es un poco lo que es juristendencia. Sí, y esperamos que también a la libertad de expresión, ¿no? Que tanto la hemos reclamado y que pues es nuestro derecho de ejercerlo. Y qué mejor, Ezequiel, que volver a hablar de derecho y de lo que es tendencia, que con un tema que nos apasiona, que es la libertad, a través de la ley de amnistía. Decía Cervantes en el Quijote que por la honra y la libertad debe aventurarse la vida, y yo creo que no hay nada más maravilloso que hablar precisamente de la libertad. Bueno, y también plantearnos qué tanto la ley de amnistía pues consagra o respeta el derecho a la libertad. Así es. Este episodio lo vamos a dedicar justamente a la ley de amnistía, que dando honor a este podcast, justamente tendencia desde al menos el 20 de febrero, donde fue anunciado formalmente la discusión de esta ley, y que hoy por hoy ha traído bastante de qué hablar, ¿no? En distintas fases, ¿no? En una primera fase, cuando se mencionó, cuando se anunció, y se tomó con bastante agradecimiento, especialmente por las víctimas de detenciones arbitrarias en el país, lo que conocemos como presos políticos también. Pero también dio bastante que hablar porque, bueno, su discusión, su análisis, luego su promulgación y luego finalmente su sanción ha traído bastante de qué hablar. Hoy por hoy, miércoles 25 de febrero. Sí, así es. Como decía aquella famosa publicidad, es mejor tenerla que no tenerla, ¿no? La ley de amnistía, y ya vamos a hablar seguramente de los aspectos positivos y negativos, siempre es una buena noticia porque implica la concesión de la libertad. Sin embargo, bueno, hay algunos aspectos que debemos resaltar sobre las bondades y también sobre los obstáculos que ella encarna, ¿no? Así es. Y yo creo que para empezar, una pregunta que me gustaría hacerte a ti y también pues a los juristendencieros, ¿no? Que son las personas que nos escuchan. Sí. En este podcast, le hemos dado ese calificativo. ¿Para ti formalmente esto es una ley de amnistía o es otra cosa, Roberto? Fíjate que siempre se hace la distinción entre la amnistía y el indulto, ¿no? El indulto realmente es un acto de perdón, una facultad expresa que tiene el presidente de la República, conforme a la Constitución, para perdonar esencialmente a las personas condenadas, aun cuando en Venezuela tiene la particularidad que también se puede perdonar a los procesados, lo cual se quiere un contrasentido porque las personas procesadas que no han sido condenadas están investidos de la presunción de inocencia. Así es. Pero en todo caso es un acto unilateral de perdón, ¿no? En cambio, la amnistía debe entenderse como, por ejemplo, lo sostiene el querido profesor Alberto Ortega Sánchez, es un pacto de paz, o sea, un acuerdo de reconciliación nacional que debe involucrar, por un lado, a los que ostentan el poder político y por otro lado a los sectores de la vida social, especialmente aquellos que han expresado o ejercido acciones de disidencia política, básicamente. Entonces, visto desde ese punto de vista, y ya vamos a hablar de detalles de la ley pareciera presentarse más como una concesión unilateral de la Asamblea Nacional, más como un acto de perdón que realmente como un verdadero acuerdo o pacto de paz que implique mecanismos de reconciliación nacional. No sé cómo lo veas tú. Sí, no, es justamente esa es la lectura que vemos en este proyecto de ley ya sancionado, ya ley, ¿no? Hoy por hoy, donde pareciera que más bien fue un perdón que se le dio a
una cantidad determinada de hechos que luego los vamos a analizar y a mencionar, pero que sin duda deja este sabor agrio, ¿no? De que aún con este paso ganado de lo que significó una ley de amnistía en este contexto, pues representa un reto importante en su contenido y en su implementación, ¿no? Y justamente cuando tú lees específicamente el artículo 8, por ejemplo, la ley donde están los hechos, te da esa sensación de que es un perdón o es un olvido, o lo que tú mencionabas al inicio, un pacto de reconciliación nacional. Porque cuando se habla de hechos violentos, ya se está un poco poniendo en tela de juicio esa presunción de inocencia sobre las personas que fueron procesadas. Así es. Muchas de ellas no condenadas incluso, ¿no? Porque digamos que el patrón que hemos visto en nuestro trabajo en derechos humanos es que se utilizaba el Poder Judicial justamente para perseguir a las personas, judicializarlas, y no había necesariamente una vocación de lograr una decisión definitiva, sea absolutoria o condenatoria, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención y yo creo que ese es un poco el sabor amargo que deja esta ley. Sin embargo, si atendiendo precisamente a tu opinión, si observamos el texto de la ley, en ningún momento te señala la ley la presunta comisión de delito. Es decir, da por sentado de que las personas a quienes se les está otorgando la amnistía, o que digamos que van a ser beneficiadas con la amnistía, porque al final de cuentas, a diferencia del indulto, la amnistía es sobre hechos y no sobre personas, que estas se les concede este beneficio, si lo podemos decir de alguna manera, se les concede la libertad personal, más por una prerrogativa o desprendimiento del Estado que por el reconocimiento real de que fueron procesadas o enjuiciadas de manera injusta. Que ahí también hay un contrasentido interesante que podemos resaltar, dado pues que uno de los principios rectores de esta ley es la rectificación, y entonces yo me pregunto, ¿la rectificación de quién? Porque vamos a ver que se hace un énfasis en las libertades personales, en los efectos de la amnistía en cuanto a la puesta en libertad y ejercicio del derecho a la libertad personal, pero no tanto en las otras libertades. Por ejemplo, no se hace mención a las inhabilitaciones políticas, sí, que son sanciones administrativas, el ejercicio de otros derechos asociados a las libertades y a los derechos civiles. Entonces hay una especie de contrasentido, porque la rectificación, si está enarbolada como un principio rector, debe también esto traducirse en una serie de transformaciones, de modificaciones, precisamente también en el sistema de justicia, que no pareciera plasmarse en la ley. Coincido contigo, y algo que me llama poderosamente la atención de esta ley, que por primera vez en años, me atrevería a decir en décadas, pudimos observar una discusión de esta ley distinta, ¿no? Pudimos ver que, a pesar de que pareciera que este proyecto de ley que fue finalmente sancionado respondió justamente a unas necesidades históricas por lo que ocurrió el 3 de enero, también me da la sensación de que hubo una apertura gradual, ¿no?, a la sociedad civil para la discusión de esta ley, cosa que debe ocurrir en todas las leyes. O sea, esta no se hizo de esta forma porque esta es la ley de amnistía y deben estar todos los factores de la vida política, académica, etcétera, discutiendo un proyecto de ley, sino que no lo habíamos visto antes tampoco en otras leyes, ¿no? Entonces, yo que por ejemplo provengo del movimiento de derechos humanos en el país, vi varios colegas participando en la discusión de la ley, lo vi con bastante esperanza, me gustó que se escucharan a las organizaciones, creo que hubo algunas conquistas en el marco de esta discusión. Al final no se aprobó la versión que muchas organizaciones propusieron, o no se tomó en cuenta todos los elementos de debate que se tomaron, que se dieron en el desarrollo de la discusión, pero sí hubo, yo creo que algunos avances en ese sentido, ¿no? Con esto no quiero decir que la ley es perfecta ni que estoy de acuerdo con el contenido final de la misma, al contrario, me parece que es una ley que excluye y que no tiene el propósito que mencionábamos al inicio de este programa, pero se vio estos síntomas, ¿no? Y justamente algo escuchábamos esta mañana sobre esto, ¿no? Cuando empiezas a ver
síntomas distintivos, pareciera que te da elementos para considerar que la transición está cerca, ¿no? Y la ley de amnistía tal vez pueda hacer eso, tal vez pueda ser el inicio posible de una futura transición. Quizá el punto de partida, ¿no? Aunque hay que distinguir entre cambios de pautas de comportamiento, que quizás es lo que estamos viendo en este momento. Exacto, pautas de comportamiento. De parte de las autoridades que ejercen el poder político, y eso se vio concretamente en gran medida con esta ley y con la cierta apertura que hubo en la discusión, ¿no? Del debate, porque fíjate que la ley, su enunciado es Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Entonces, una de las grandes preguntas es qué tan democrática en sí misma es la ley, ¿no? Y para que lo sea, sobre todo una ley que, al ser una ley de amnistía, debe ser un pacto general de paz que incluya a todos los sectores de la vida nacional que tienen algo que decir en este sentido. Vimos un signo interesante, importante, quizás minúsculo, pero al fin de cuentas lo hubo, de apertura para escuchar a los académicos, a ciertos gremios, etc. Yo creo que quizás un poco la carrera, ¿no? Porque una ley de esta naturaleza también, aun cuando la libertad siempre tiene prisa, por decirlo de alguna manera, y tiempo que pasa en una detención injusta es un tiempo en contra de los derechos fundamentales. Sin embargo, una ley de esta naturaleza requería, en mi opinión, un poquito más de tiempo para que el debate fuese lo suficientemente profundo y extenso e inclusivo para que la ley tuviese realmente todos los elementos necesarios para hacerlo lo suficientemente democrática que ella aspira a ser supuestamente. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que estos síntomas de comportamiento que lo vimos reflejado en la discusión de esta ley son esperanzadores. Creo que de un punto de vista son esperanzadores. Va a depender, por supuesto, también del interlocutor que lo diga o lo sienta. Es bueno preguntarle también esto, por ejemplo, a las víctimas que actualmente se encuentran solicitando el beneficio de esta ley en los tribunales, que, como saben, a la hora en que grabamos este programa son colas kilométricas a la afuera de los tribunales, especialmente de los tribunales de Caracas, donde cohabita la Jurisdicción Especial de Terrorismo, que, como sabemos, aglutina desde su creación la mayoría de las detenciones políticas en el país, o por lo menos los hechos que abarca esta ley, y que hasta ayer, al menos, no se le estaba recibiendo la solicitud a nadie, porque justamente el contenido de esta ley indica que el sujeto activo que podrá de alguna forma solicitar la ley de acuerdo al proceso penal en que se encuentre el propuesto beneficiario será solamente el abogado debidamente juramentado o acreditado a través de un poder judicial, la víctima y el Ministerio Público. Entonces, para nadie es un secreto que actualmente la designación, por ejemplo, de la defensa privada es algo que se normalizó. La prohibición de la designación de la defensa privada, que es una violación garrafal al derecho a la defensa y al debido proceso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo quedan estas víctimas que están privadas de libertad en este momento y que no existe ninguno de estos sujetos que pueda de alguna forma solicitar formalmente la aplicación de esta ley y que hoy por hoy se mantienen detenidos, ¿no? Y que también da una reflexión, yo creo que más amplia, que lo podemos ya decir al cierre del programa, es que, bueno, la voluntad política de liberar o excarcelar debe necesariamente pasar por una ley como esta para concretarse, ¿no? Eso es un poco también porque nosotros nos centramos en que la ley de amnistía es que, bueno, el beneficio es la libertad de las personas procesadas. Pero es que la ley de amnistía no es solamente eso, como tú decías, un pacto de reconciliación nacional. Ese es uno de los efectos, la libertad de una persona. Pero antes de la promulgación de esta ley, habíamos visto que se habían excarcelado personas, ¿no? Entonces, ya ese objetivo práctico se puede lograr, no necesariamente con la aprobación de una ley. Sí, así es. Y como lo hemos escuchado de algunos analistas en ciencias políticas, expertos en ciencias políticas, una cosa es las liberaciones y otra cosa son los signos de democratización real, ¿no? Antes incluso de la ley de amnistía ya había, por decisiones políticas que sabemos, puesta en libertad de muchos presos políticos o personas que estaban detenidos por razones políticas y que fueron probablemente detenidos de manera injusta. Pero la ley debe ir necesariamente acompañada con cambios estructurales
necesarios para que la ley misma sea potable. Es decir, por ejemplo, los mismos jueces que de alguna forma procesaron injustamente en muchos casos o en algunos casos a estas personas van a ser los mismos que van a atender la solicitud y bajo las mismas reglas, digamos, formales y prácticas informales para el procesamiento de estos casos. Es decir, sin suficientes garantías de participación de la defensa privada, que es un derecho central de los derechos fundamentales. Es decir, que la persona procesada tenga la posibilidad, tenga el derecho de que su abogado de confianza sea la persona que pueda velar por sus derechos e intereses, por lo tanto, en este caso concreto, que pueda presentar la solicitud, que no haya demoras en la tramitación, que el juez pueda decidir con independencia y autonomía sin esperar, instrucciones o lineamientos en este sentido. Es decir, la ley, bienvenida sea, pero si no está acompañada de cambios estructurales, especialmente en el sistema de justicia, creo que va a quedar más como una promesa que como una expectativa real de cumplimiento. Así es, así es. Y a mí me gustaría detenerme muy brevemente en el artículo 5 de la ley, que son los principios de interpretación de esta ley, ¿no? En el artículo 3, que son los principios de la ley. Principios rectores. Los principios rectores de la ley, que en todo instrumento legal, ¿no? Llámese leyes orgánicas, leyes especiales, códigos, etcétera, hay un conjunto de principios rectores que rigen, ¿no? La interpretación, la aplicación y además el espíritu propio de la norma, ¿no? Y fíjense que el artículo 3 dice que esta ley se rige por los principios y valores de la vida, la libertad, la justicia, la paz, la celeridad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la permanencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Entonces mi pregunta, Roberto, y un poco para que te vayas mojando, ¿vale? Porque ya llevamos 20 minutos de programa y todavía no te he visto sudar, ¿no? Sudar la camiseta. Sudar la camiseta. ¿Estos principios para ti son operativos o son retóricos? Sí, yo creo que hay una suerte más de retórica que de pragmatismo. O digámoslo así, es moralmente, bastante loable los principios que encarna la ley, pero del punto de vista de su instrumentalización, de su concreción real, creo que va a tener serios problemas. Las leyes deben ser más puentes que muros, deben facilitar más los caminos que obstruirlos. Entonces, es muy plausible que la ley proclame, por ejemplo, la rectificación, el pluralismo político, pero, por ejemplo, no se establecen normas relativas a los efectos relativos a las sanciones administrativas, que forman parte importante de estos casos. Es decir, te concedo la libertad personal, pero ¿qué tanto puedes ejercer tus derechos civiles y políticos? Si eres una persona, por ejemplo, que formas parte de un partido político o ejerces, proselitismo político, o sencillamente has querido participar en actos de elección popular y tienes una inhabilitación, ¿no? En esos casos, ¿qué sucede allí? ¿Es una libertad a medias? O sea, porque recordemos que las libertades es un conjunto de derechos. La libertad personal es una, quizás la central, la más importante, porque sin ella es la reina de las libertades, no puede ejercer las otras. Pero también pues debemos pensar en la libertad de expresión, la libertad de postulación, en el caso de los derechos políticos. Entonces aquí creo que falta complementar estos principios con normas que hagan potable, real y efectiva la promesa que la ley enarbola y los principios que la rigen. Así es. Y como esto es jurisprudencia, Roberto, y básicamente nosotros estamos siempre evaluando, ¿no?, las noticias y monitoreando las noticias en tiempo real, ¿no? Hemos recibido aquí la información, estoy viendo en este momento la información de que en efecto ya se ha consignado en el seno de la Asamblea Nacional comunicaciones dirigidas al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, suscritas por Tarek William Saab,
y el actual defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz Angulo, poniendo sus cargos a la orden. Esto está ocurriendo en este momento. Y bueno, nada, justo a lo que hablamos al inicio, ¿no? Son acciones que están moviendo un poco la dinámica tradicional que veíamos del gobierno que hasta el 3 de enero lo lideraba Nicolás Maduro, y que hoy por hoy está haciendo este poder de facto, pues lo lleva su vicepresidenta, hoy presidenta interina de facto, Delcy Rodríguez. A mí me gustaría también entrar de una vez en los hechos, ¿no? Porque yo creo que las personas que nos están escuchando en este momento, los juristas tendencieros, bueno, se preguntan un poco, bueno, ¿será que mi familiar entra dentro del proyecto de esta ley que ya está aprobada? ¿O está excluido? Porque hablan de exclusiones, hablan de discriminaciones, ¿no? Y me gustaría un poco que revisemos de manera detenida, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que cubre esta ley, ¿no? Entonces, aquí también hay una dicotomía que la veníamos analizando con los micrófonos apagados, ¿no? Y decía que el marco de referencia temporal de esta ley, ¿no? Están desde los hechos del año 99 hasta la fecha, pero luego cuando vemos lo que establece el artículo 8, ¿no? Que para aquellos que nos escuchen de pronto no se han tomado el tiempo de revisar la ley con detenimiento, el artículo 8 es la que concede cuáles son los hechos que van a ser objeto de amnistía. Y ahí habla y parte desde el año 2011 y 2012 del año 2002, el 11 y 12 de abril del año 2002, y lo califica de una vez como un golpe de Estado, ¿no? A pesar de que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la fecha donde decía que no fue un golpe de Estado, que fue otra cosa, pero bueno, es una discusión más política que otra cosa. Y ahí está un poco también la dicotomía de subjetivizar los hechos. O sea, los hechos, si van a ser de una forma enunciados dentro de un catálogo o listado de hechos susceptibles de la concesión de la amnistía, como lo pretende esta ley, deben estar desprovistos de lo más posible de adjetivos calificativos que puedan presentarse como una visión unilateral de los hechos, ¿no? Eso es evidente que ya de por sí pues denota una visión sesgada quizás sobre los mismos, ¿no? Pero bueno, al margen de esta discusión, esto es una amnistía que hace una enunciación de hechos que en mi opinión tenía que haber tenido como una especie de cláusula abierta. ¿En qué sentido? Bueno, cualquier otro hecho que de alguna manera pueda entenderse de una u otra forma que merezca de alguna manera el beneficio de la amnistía. Es decir, si al fin de cuentas la amnistía es conceder libertades a aquellas personas que de alguna manera, o sea, a hechos realmente, pero a personas por esos hechos, porque al final de cuentas los beneficiarios van a ser personas, por hechos que de alguna manera se entiendan como una expresión de la disidencia política, y ese básicamente por eso es que es un pacto de reconstrucción entre los que ejercen el poder y quienes lo adversan, porque al final de cuentas de esto se trata. Entonces el listado de hechos creo que es limitativo. Basta con decir que a pesar de que el ámbito temporal es de 27 años, del 99 hasta la presente fecha, la enunciación de hechos pues creo que podemos hablar de 8 eventos o acontecimientos. Seguramente hay muchos que quedaron por fuera. Sí, y uno de ellos es justamente los hechos que ocurrieron entre enero y abril del año 2019, pero haciendo una mención, una excepción, ¿no? De aquellos que fueron constitutivos del delito de rebelión militar. Es decir, todos esos hechos que se cometieron entre enero y abril del año 2019, excepto aquellos que han sido imputados, acusados o procesados por rebelión militar, están excluidos de esta ley. Y eso nos llama a pensar justamente sobre la famosa Operación Gedeón, que ocurrió entre esa fecha y que la mayoría de estas personas que pertenecieron a este movimiento, combinado de civiles, militares, exfuncionarios, etcétera, están excluidas de esta ley de amnistía. Sí, y por eso quizás que se ha llegado a pensar y se ha generado ese criterio o esa opinión que los militares no son beneficiarios de la amnistía, de esta ley de amnistía, o que están
excluido. Y podemos decir que realmente no. O sea, ciertamente hay una exclusión para aquellas personas a quienes le hayan imputado el delito de rebelión militar, que fundamentalmente serán militares, pero solo respecto a los hechos de enero a abril de 2019. Fíjate, ni siquiera de los del 2002. Por lo tanto, los militares sí pueden ser beneficiarios de la amnistía, si vamos a hablar de exclusiones e inclusiones, pero del catálogo de hechos distintos a los del 2019, ¿no? Y es que en ese año también, 2019 hubo insurrecciones y presuntos alzamientos militares que se registraron justamente en el año 2019, entre enero y abril, que también estarían excluidos de esta ley. Por ejemplo, organizaciones que monitorean la situación de presos políticos, como Foro Penal, hablan de que los 644 presos políticos que ellos monitorean, hay otras organizaciones que hablan de otras cifras, ¿no? Mucho más amplias, mucho más grandes, numerosas a nivel cuantitativo. Ellos mencionan que al menos hasta la fecha 185 son militares, ¿no? Entonces, el delito de rebelión militar, como sabemos, es un delito que tradicionalmente se le imputa a militares, y pareciera que si hay alguno de ellos que están dentro del marco de esta referencia temporal del año 2019 y que fueron imputados a rebelión militar, quedarían excluidos. Y esto me lleva justamente a que le aclaremos de una vez a nuestros oyentes si son los militares o no excluidos de la ley, porque hubo una matriz de opinión que se manejó en el seno de la discusión donde se hablaba de que pues en efecto los militares no iban a estar, y se manejó con justa causa, ¿no? Porque cuando empezamos a ver las excarcelaciones que iniciaron después de los hechos del 3 de enero, al menos esas excarcelaciones, pudimos observar que ninguna de las excarcelaciones eran militares, a pesar de que, según esta cifra que maneja la organización Foro Penal, 185 de ellos son militares. Entonces, ¿a tu juicio los militares están excluidos o no están excluidos? No están excluidos. De hecho, creo, así que corrígeme, que recientemente se probó la liberación de unos cadetes. Entiendo que militares, precisamente por unos hechos que no son obviamente los del 2019. Es decir, los militares y cualquier ciudadano que esté inmerso en un proceso, y bueno, aquí también hay que definir qué se entiende por procesado, ¿no? Que lo podemos hablar. Dentro de los acontecimientos a los cuales se refiere la ley, es beneficiario de la ley. Entendámoslo de otra forma. ¿Quiénes están excluidos? Únicamente las personas procesadas o condenadas, ¿no?, por los delitos expresamente excluidos de la ley, que son, bueno, aquellas, si las hay, por los delitos proscritos por la Constitución, el artículo 29, como los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos, y los que esta ley además agrega, que son homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes y corrupción, delitos contra corrupción, y el apartado de aquellas personas que se les considere que hayan participado en actos de promoción, instigación, etcétera, de acciones armadas en cooperación con estados extranjeros, corporaciones o personas extranjeras. Pero, ¿sabes? Exacto, eso. O sea, es decir, fuera de estos casos, todas las personas militares, civiles, pues que digamos que hayan participado o no, o que presuntamente, sencillamente, se les haya procesado o condenado por los hechos previstos en esta ley, son beneficiarios de la misma. Roberto, que no necesariamente está excluido el indulto como una estrategia de pacificación nacional. De hecho, puede ocurrir. Puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, para las personas que nos escuchan y tienen de pronto víctimas, familiares que están siendo excluidos de esta ley, eventualmente se le puede exigir al presidente de la República, en este caso a la presidenta encargada de facto, Delcy Rodríguez, que genere una ley de indulto, eso no es una ley, es un poder, una decisión del Ejecutivo, y pues indulte a una cantidad determinada de personas, que hagan un perdón con el fundamento constitucional que esto tiene, que bueno, ya puede ser objeto y aunado cosas que no hemos dicho, pero que debemos resaltar, como también la modificación, derogación de otras leyes que se entienden han sido instrumento de persecución. Porque si estas leyes y mecanismos de persecución no son modificados, derogados o erradicados, entonces, bueno, de alguna manera vamos a estar en esa suerte de puerta giratoria que tanto se ha hablado en términos de derechos humanos. Ahora sí que, para, creo yo, ir concretando, ¿qué deben hacer las personas que quieran solicitar el sobreseimiento de la causa, que es la decisión que ha de dictar el juez, que extingue la responsabilidad penal como consecuencia de la amnistía que ha sido acordada?
que es importante que le hablemos un poco a la gente sobre eso. Sí, hablábamos justamente de quienes pueden acudir a los tribunales a solicitar esta ley, y esta reflexión es importante porque tenemos que decir que es el tribunal de la causa que implementa la amnistía y que genera el sobreseimiento de una decisión judicial. Por lo tanto, las personas deben acudir al tribunal de la causa y solicitar formalmente la aplicación de esta ley. Pero ¿qué está ocurriendo en la práctica, Roberto? Más allá de la reflexión de la ley, porque la ley también nos habla de un plazo de 15 días, la cual, una vez consignada la solicitud, ese es el plazo en la cual, de días continuos además, que debe esperar una persona para obtener esta decisión. Pero lo que hemos visto estos primeros 3 días después de la promulgación de la ley es que primero los tribunales no están recibiendo formalmente la solicitud de amnistía, o al menos la mayoría de los casos es así. ¿Por qué? Porque como no permite que familiares o otras personas interesadas acudan al tribunal a solicitar la ley de amnistía, entonces ya hay una exclusión de facto allí bien interesante que se ha dado justamente por la ausencia de nombramiento de defensas privadas, ¿no? Entonces la persona trata de designar a su defensor privado, no lo hace. Acuden al defensor público, que es el defensor que impone el Estado venezolano en las causas de detenciones políticas, y el defensor público dice: no estoy facultado para hacerlo, ¿no? Esa es la información que se ha recogido, al menos en fuentes abiertas, en contacto con víctimas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabías que también le están pidiendo a las personas requisitos que no están implementados en la ley? Como por ejemplo la emisión de una carta de buena conducta. Eso está muy interesante porque entonces estás privando la posibilidad de que las víctimas accedan al beneficio inmediato, además de la ley, porque están los principios rectores de la ley. La cosa tiene que ser inmediata. Claro. Entonces estamos viendo cómo se están poniendo distintas barreras, ¿no?, para que esto ocurra. Hoy por hoy, acabo de leer hace unos minutos también, de que los tribunales de Caracas al menos han habilitado una taquilla de la unidad de recepción de documentos para recibir las solicitudes de leyes de amnistía que cumplan con todos los recaudos que ellos ahora han creado sobre la marcha, ¿no? Entonces, eso es una mención para aquellos que están evaluando la posibilidad de acercarse en este momento a un tribunal, ver qué hacer, están pidiendo estos requisitos. Si usted no los tiene, no le van a recibir la solicitud, cosa que también es totalmente inconstitucional, ¿no? Porque el derecho a petición es un derecho constitucional que está allí, lo que puede es negarle la solicitud de la amnistía, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso me parece muy interesante. Los plazos, por supuesto, no se han vencido. Vamos a ver si en los próximos 14, 13 o 12 días van a haber pronunciamientos sobre esto. Pero bueno, quería también escucharte a ti, ¿no? Y saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Has intentado hasta la fecha de hoy conseguir una amnistía, por ejemplo, Roberto? Sí, los abogados en libre ejercicio sabemos muy bien esto porque lo hemos vivido y padecido, ¿no? En muchos casos, pues, nos hemos encontrado con obstáculos insalvables para presentar una simple solicitud, a veces hasta por derecho a la salud. Cuestiones, digamos, que van incluso en defensa de la dignidad humana, ¿no? Entonces, las instituciones no pueden establecer más requisitos y obstáculos que la misma ley establece. Incluso la misma ley establece un principio de interpretación de favorabilidad, es en caso de duda debe favorecerse al peticionario. Exacto. Entonces, y además algo que no le hemos dicho, pero que el tribunal puede decirlo de oficio. Fíjate, la ley no lo establece, pero el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal señala que, decretado el indulto, en el caso del indulto, o verificado los supuestos de procedencia de la amnistía, el juez puede decretar el sobreseimiento. O sea, el juez puede decretar de oficio incluso el sobreseimiento, cosa que no hemos visto y no sé si lo vayamos a ver. Sí. Pero lo que quiero decir con esto es que la trascendencia del indulto y de la amnistía va más allá de las simples formalidades, y especialmente cuando esas formalidades no son esenciales. Por lo tanto, las instituciones deben facilitar de alguna manera los mecanismos para que puedan presentarse la solicitud. Creo que la ley omitió precisamente, atendiendo que muchos de estos casos son precisamente personas que están privadas de libertad y que no tienen la forma como presentar la solicitud, de que pudiese hacerse o presentarse esta solicitud a través de sus familiares, como por ejemplo el Código Orgánico Procesal Penal permite respecto de la asignación de defensor, de abogado defensor. Es decir, un familiar de una persona detenida puede presentar un nombramiento de abogado defensor. Pero fíjate que en el mismo artículo 11, para que nuestros jurisprudencieros vayan ubicándose
en qué parte de la ley establece el procedimiento judicial para aplicar la ley, habla de que la cosa va a ser distinta, ¿no?, cuando el caso esté en fase de ejecución. Sí. ¿Qué es fase de ejecución? Bueno, cuando la persona está formalmente ya condenada, ¿no?, y está cumpliendo una pena. Y también estas personas pues van a ser objeto de amnistía. Pero allá aquí, la decisión sobre si aplica o no la amnistía no va a ser del Tribunal de Ejecución, sino que va a ser de la Corte de Apelaciones. Y aquí, la ley sí lo dice. Cuando las personas estén en fase de ejecución, podrá ser interpuesta por cualquiera de los sujetos que hace referencia al artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal. Es una decisión un poco, podemos decir, cuestionable de la ley, del legislador, que le haya atribuido esa competencia a la Corte de Apelaciones y no al Tribunal de Ejecución, que además, en mi opinión, precisamente su esencia es precisamente velar por las libertades de las personas condenadas cuando ya se produce, una circunstancia que produce la libertad de la persona, bien sea el cumplimiento de la pena, la obtención de un beneficio procesal, o como en este caso el indulto o la amnistía a la cual estamos hablando. Y otro punto que no lo hablamos, o lo mencionamos superficialmente, es el de la representación. Así es. Se señala de que las personas sobre todo, y esto hay que recalcarlo con aquellas personas que están en el exilio, fuera de Venezuela, y que se ha también dicho, bueno, que estas personas no pudiesen solicitar la amnistía, y gracias en gran medida a los reclamos, observaciones que hizo la sociedad civil, se incluyó. Sin embargo, fíjate, se incluyó que las personas que se encuentran en el exterior pueden otorgar un poder que sabemos que también hay limitaciones para esto, pero bueno, en todo caso lo pueden hacer abogados de confianza para que presenten las solicitudes, pero no nos dice más allá de las solicitudes que más puede hacer el abogado, solo presentar la solicitud. Y además pareciera que esta representación solo es para presentar la solicitud, porque la persona tendría que venir al país, según lo que la ley pareciera contemplar, para ponerse a derecho, lo cual es un contrasentido, porque si está permitiendo la representación de un abogado para presentar la solicitud, bueno, creo yo que esto debe por sí solo traducirse en que el tribunal pase a decidir y dictar su establecimiento, como lo puede hacer incluso de oficio, tal como lo hemos mencionado. Es decir, quizás esto el tiempo lo dirá. Debe la ley, o deben las instituciones, del sistema de justicia, facilitar más que obstruir la presentación de las solicitudes y la concesión de la amnistía. Sabes que respecto al tema de la designación de abogado a través de poder de representación, aprovechamos este momento para una pequeña cuña, ¿no? Juristendencia es un podcast, pero también yo creo que ya no se dice cuñas, actualizar. Así es, momento de publicidad. Entonces, bueno, Juristendencia, más que un podcast, es una asociación de dos colegas que trabajan en el servicio de la comunidad. Y bueno, si usted que nos está escuchando no tiene una organización que lo represente, no tiene un abogado de confianza y desea que su caso sea representado en los tribunales, usted puede contactarnos a nuestras redes sociales, comunicarnos su caso y gustosamente lo podremos atender, y bueno, y así conoce a estos servidores, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando en la práctica todo. Lo que sí es cierto es que si usted, el que nos está escuchando, eventualmente es beneficiario de esta ley y usted obtiene esta resolución de sobreseimiento sobre su caso, eso quiere decir que usted no va a tener ningún tipo de vínculo judicial, ningún tipo de registro policial, ningún tipo de antecedente policial tampoco. Todos los registros y toda la situación relacionada a su caso van a desaparecer, ¿no? Sería una libertad plena sin restricciones, es una extinción total de la responsabilidad penal, y eso implica también a nivel del sistema. O sea, cuando ustedes lo vayan a radiar, lo vayan a chequear, no debería aparecer absolutamente nada del sistema, y la ley también contempla esto. Pero lo que sí no contempla la ley, Roberto, y que fueron cosas que se mencionaron en el debate con las organizaciones de la sociedad civil, con los académicos y todo, es que la ley no hace mención alguno sobre el entramado legal represivo que sigue vigente en el país. Y voy a mencionar algunas: la ley contra el odio, la ley orgánica Simón Bolívar, la ley de fiscalización de las ONG, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces, este entramado represivo se mantiene vigente. Y por ahí hemos escuchado los voceros de la vida política venezolana mencionar de que estas leyes iban a ser revisadas, pero es que esta era una extraordinaria oportunidad para dejar sin efecto
estas leyes. Sí, así es. ¿Te parece que esto le faltó a la ley también, Roberto? Sí, sin lugar a dudas. Como decimos, esto forma parte de un sistema. Las leyes también forman parte de un sistema normativo, llamamos, porque las leyes no son islas separadas en el mar. Si bien están todas bajo el prisma constitucional, bajo, digamos, el techo constitucional, digamos, de alguna manera ya se interconectan. Entonces, esta ley, para que sea realmente plausible su materialización, tiene que estar acompañada de la extinción de otras leyes y la reforma de las instituciones, que bueno, hoy estás mencionando la noticia de la puesta, de la renuncia o puesta a la orden de los cargos del fiscal general, del defensor del pueblo, etcétera. Bueno, puede ser un signo precisamente de la reestructuración de las instituciones, que es forzosamente necesaria para precisamente facilitar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos. Así es. Bueno, pero vamos a ir dándole cierre a este primer episodio, temporada 2 de Juristendencia. Hacer una reflexión final de la ley, de la situación política que vivimos, de la situación de derechos humanos, de cómo se están dando los acontecimientos, ¿no? Y para iniciar, a mí me gustaría hacer una mención a algo que estuve leyendo ayer sobre el jurista Ronald Dworkin, y también me parece que Hans Kelsen lo mencionaba, entre otros autores, relacionado al mito de la ley, ¿no? Y es que tenemos esta sensación en Venezuela, yo creo que es una sensación arraigada en Latinoamérica, que es que necesitamos una ley para poder accionar, ¿no? Como una panacea que resuelve todo. Exactamente. Claro. Y de verdad... La fórmula mágica. Y de verdad que lo decisivo no es el proceso de su redacción, de su aprobación ni nada, sino si hay una voluntad genuina política de quien la interpreta y la aplica, ¿no? Eventualmente. O la interpretación y la aplicación va más orientada al juez, ¿no? Pero digamos, si en efecto va a haber una aplicación genuina de este pacto de reconciliación nacional que hoy se da a través de una ley de amnistía, que repito, de acuerdo a estos autores, no era estrictamente necesaria, ¿no? Una ley de amnistía para poder generar libertades de personas y excarcelaciones, ¿no? Entonces, esa es como mi reflexión. Yo creo que el país necesita más acciones determinantes en función a la reconstrucción del tejido social en el país, a que nos encaminemos hacia justamente una Venezuela forjada en los valores de la democracia y el Estado de Derecho, donde las víctimas y los peticionarios y los beneficiarios en general del Poder Judicial no tengan que clamar justicia, sino más bien que se abran los canales para que las personas puedan acceder a la justicia, a la reparación también, y también eventualmente el Estado genere garantías de no repetición en un futuro, que también fueron cosas que quedaron totalmente excluidas de esta ley. Exactamente. Sí, yo termino diciendo, como dije al inicio, es preferible tener la ley que no tenerla. Bienvenida sea, pero debe estar acompañada de los cambios estructurales necesarios para que tengamos más libertades, para que podamos rescatar y reconstruir no solo el tejido social, que es importante, sino especialmente el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho. Es más, la fórmula está en la Constitución, siempre ha estado ahí. En el artículo 2, un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Más Estado de Derecho, más Estado de justicia, más libertades, más democracia. Así es. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio de Juristendencia, Roberto. Veamos qué pasa en la dinámica actual venezolana. Y estamos atentos, monitoreando la tendencia en redes para volver a Juristendencia. Así es, porque en este año la tendencia va a ser Juristendencia. Hasta luego.